Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días, depende de la hora en que nos estén sintonizando. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a estar hablando de técnicas y patrones de lenguaje hipnótico. Les recuerdo, soy Yoli Priego y también estoy en WhatsApp escrito 9932801676 y en Universidad SINDEU, el espacio de lo posible. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de los patrones adicionales. Efectivamente, estamos hablando de técnicas y patrones, pero hoy nos vamos a centrar en los adicionales. La pregunta sería, ¿por qué algunas personas logran que sus palabras parezcan más persuasivas o memorables que otras personas? Bueno, los patrones adicionales del lenguaje hipnótico son recursos lingüísticos que complementan los patrones básicos de comunicación indirecta. Se utilizan para dirigir la atención, estimular la imaginación, facilitar el proceso de reflexión y aumentar la receptividad del mensaje. Todo esto mediante el uso estratégico de palabras, estructuras gramaticales, formas de expresión y sonidos. Estos patrones se pueden estudiar principalmente en el modelo de lenguaje de Milton Erickson, este psiquiatra e hipnoterapeuta estadounidense que ha sido, digo, quien más ha incorporado disciplinas como la comunicación, el coach, la negociación y la programación neurolingüística, mejor conocida por sus siglas PNL. Es importante señalar que aunque estos recursos pueden ser útiles como estrategias de comunicación, muchas de las afirmaciones sobre su eficacia provienen de la práctica clínica o de la programación neurolingüística y no cuentan con un respaldo científico sólido en algunos de los casos. Pero bueno, ¿qué es un patrón de lenguaje hipnótico? Es una forma específica de organizar las palabras para influir en la manera en que una persona procesa la información que dicen estas palabras. En lugar de dar órdenes directas, se utilizan expresiones indirectas, ambiguas o sugerentes que invitan al receptor a completar el significado con su propia experiencia. Por ejemplo, una comunicación directa pudiera ser decir, debes relajarte. Esta es una orden. La comunicación con lenguaje hipnótico puede ser más o menos, quizás puedas comenzar a notar una sensación de tranquilidad mientras escuchas estas palabras. Aquí no se obliga a la persona, se le invita a observar una posible experiencia sin alterar lo propio o lo personalizado. ¿Por qué se llaman hipnóticos? Bueno, se denominan de esta manera o así porque estos patrones fueron utilizados durante sesiones de hipnosis clínica para favorecer estados de atención concentrada y también de reflexión. Sin embargo, muchas de estas formas de hablar también aparecen en la comunicación cotidiana. Los encontramos, por ejemplo, en los discursos motivacionales, también en las clases, muy frecuentemente en todo lo referente a la publicidad. Se utiliza también como estrategia de venta, como estrategia de liderazgo, también dentro de las diferentes terapias, por supuesto, dentro de la negociación y en la narración de historias. No producen una hipnosis por sí solos, pero su efecto depende del contexto, la relación con el interlocutor y la disposición de quien escucha. Y bueno, ¿qué significa patrones adicionales dentro de este contexto? Los cursos suelen enseñar primero los patrones básicos, como por ejemplo el rapport, el acompasamiento, la calibración, el anclaje, los predicados sensoriales y los patrones adicionales son técnicas más avanzadas
que enriquecen la comunicación mediante construcciones lingüísticas más sofisticadas. Su finalidad es aumentar la participación mental del receptor, reducir la confrontación en la comunicación, facilitar la comprensión mediante ejemplos, metáforas o preguntas, estimulando la reflexión y la imaginación. Estos patrones adicionales son indirectos. En lugar de ordenar, crean sugerencias, hacen invitaciones a que la persona ejecute procesos. Por ejemplo, no tienes que responder ahora. Quizá la pregunta aparezca mientras reflexionas. Estas también favorecen la imaginación, pues invitan a construir imágenes mentales. Por ejemplo, imagina cómo aplicarías esta técnica en tu próxima presentación. Son flexibles. La persona interpreta el mensaje desde su propia experiencia. Por ejemplo, cada persona encuentra su propia manera de aprender. Cada oyente imaginará un método diferente. Estas técnicas reducen la resistencia. Las personas suelen reaccionar mejor cuando sienten que conservan su libertad de decidir. De lo contrario, crean resistencias cuando sienten que son cosas impuestas. Por lo tanto, en lugar de decir, haz este ejercicio, se puede decir más o menos, puedes probar este ejercicio y decidir después qué tan útil te resulta. Los objetivos que tienen los patrones adicionales son principalmente su propósito es mejorar la calidad de la comunicación. De esta manera pueden ayudar a captar la atención, mantener el interés, favorecer la comprensión, estimular la creatividad, facilitar la reflexión, promover cambios de perspectiva, mejorar la persuasión ética y fortalecer el liderazgo comunicativo. Por consecuencia, uno de los principales patrones adicionales es la ambigüedad. Consiste en expresar una idea de manera abierta para que el receptor complete su significado. Por ejemplo, no sabes exactamente cuándo comenzarás a comprender este tema. Cada persona decidirá internamente cuál es el momento en el que empieza a comprender el tema. Las presuposiciones introducen una información como si ya fuera cierta. Por ejemplo, cuando termines este ejercicio, notarás que fue lo más útil de él. La frase presupone que la persona terminará el ejercicio y que a su vez le va a encontrar una utilidad. El doble vínculo. En este doble vínculo es una técnica en la que se ofrecen dos alternativas que conducen al mismo objetivo. Por ejemplo, ¿prefieres comenzar con un ejemplo o con un ejercicio? En ambos casos se participa. De todos modos, va a tomar decisiones, pero el objetivo es más o menos el mismo. Otra técnica se llama truismos. Los truismos son afirmaciones ampliamente aceptadas. Por ejemplo, todos aprendemos de formas diferentes. Nadie sabe todo. Después del truismo se introduce una idea relacionada. Otra técnica es la lectura de mente. Se hace referencia a una posible experiencia interna del interlocutor. Por ejemplo, tal vez te estés preguntando cómo aplicar esto en tu trabajo o en tu vida diaria. Si coincide con lo que piensa la persona, puede generar mayor conexión. Si no, puede resultar poco convincente. Las técnicas de causa y efecto relacionan, bueno, dos acontecimientos. Por ejemplo, practicar con frecuencia suele ayudar a mejorar el desempeño. Los verbos no especificados también son técnicas de patrones hipnóticos.
Son verbos abiertos que permiten distintas interpretaciones. Por ejemplo, descubrir, experimentar, notar, comprender, recordar, explorar. El uso de metáforas también es una técnica muy utilizada porque transmiten una enseñanza mediante historias. Por ejemplo, aprender un idioma es como plantar un árbol. Requiere de tiempo y constancias para que dé frutos. La futurización es otra técnica, pues invita a imaginar un resultado futuro. Por ejemplo, imagina cómo te sentirás cuando utilices esta habilidad con confianza. Otra técnica es a través de citas. Se transmite un mensaje atribuyéndolo a otra persona y dándole el crédito. Por ejemplo, un antiguo profesor decía que la práctica convierte el conocimiento en habilidad. ¿Dónde pueden utilizarse? Los patrones adicionales pueden ser útiles en los distintos contextos de comunicación. Por ejemplo, en el área de la educación, nos permiten hacer las explicaciones más atractivas, fomentando la creatividad, la participación y haciendo las clases más didácticas. En el liderazgo, nos permite comunicar una visión, motivar a los equipos, fomentar la participación y hacer que el aprendizaje se quede grabado. En la psicoterapia e hipnoterapia, pues como parte de los enfoques específicos aplicados por profesionales capacitados de acuerdo a las necesidades del paciente, como coaching para mejorar la reflexión y el establecimiento de metas. En las ventas y atención al cliente, para formular preguntas y presentar opciones de manera respetuosa. En conferencias y oratoria, para mantener la atención mediante historias, ejemplos y preguntas. Como aspectos básicos, podemos mencionar que, como cualquier herramienta de comunicación, estos patrones pueden emplearse de manera responsable o inadecuada. Es recomendable utilizarlos para explicar ideas con mayor claridad, motivar pero sin manipular, facilitar el aprendizaje pero sin hacer la tarea, promover discusiones informadas pero no pleitos, respetar la autonomía del interlocutor sin dejar de transmitir un mensaje. No deberían de utilizarse para engañar ni para ocultar información relevante o presionar a las personas a tomar decisiones en contra de sus intereses. Todas las técnicas siempre de manera ética deben de ser utilizadas y cuidando y resguardando la dignidad de todas las personas. En conclusión, los patrones adicionales en técnicas y patrones de lenguaje hipnótico son estrategias de comunicación que utilizan estructuras lingüísticas indirectas para captar la atención, favorecer la imaginación y facilitar la reflexión. Aunque nacieron en el contexto de la hipnosis clínica y han sido ampliamente difundidos, por ejemplo, por el modelo de Milton Erickson, y también por la programación neurolingüística, también pueden entenderse como recursos retóricos y conversacionales aplicables a la docencia, el liderazgo, la terapia y cualquier otro ámbito. Su eficacia depende del contexto, de la habilidad comunicativa y la respuesta de quien lo escucha, por lo que deben de emplearse con todo criterio y respeto a la autonomía de las personas. Para poder explicar el lenguaje hipnótico, podemos decir que éste busca dirigir y enfocar la atención de las personas. También fomenta la imaginación y la creatividad. Reduce la resistencia mediante lenguaje indirecto. Facilita estados de más alta concentración. Si bien no controla la mente,
La respuesta depende de factores como la disposición de la persona y el contexto. El patrón de ambigüedad permite que el receptor complete el significado con su propia experiencia. Por ejemplo, no sabes exactamente cuándo comenzarás a sentirte más tranquilo. La palabra cuánto presupone que sí va a ocurrir, pero le da cierto sentido de libertad de decisión a la persona de en qué momento. Como ejercicio, hay que pedir que conviertan una frase directa. En lugar de decir, te vas a relajar, la vamos a convertir a una manera ambigua. Tal vez descubras en qué momento comienzas a relajarte. Damos por hecho que va a comenzar a relajarse, pero no le damos una orden directa. A eso se refiere el convertir una frase directa en una ambigua. Todo depende del propósito que queremos lograr. La técnica de presuposiciones introduce una idea como si ya fuera verdadera. Por ejemplo, cuando descubras lo fácil que resulta aprender la programación neurolingüística, ya estamos dando por hecho y asegurando que va a aprender y lo va a hacer de manera fácil. Otra presuposición es, después de comprender el tema de programación neurolingüística, te será más fácil. Estamos declarando, introduciendo esta idea como si ya fuera cierta. La mente suele enfocarse en el resto del mensaje y no cuestiona la presuposición. Vamos a ver, vamos a crear 5 frases que comiencen con cuando, después de, antes de, mientras y una vez que. A ver, Artemisa, vamos a crear una frase de cuándo. Ahora sí, a ver, no, sigue bloqueado el micrófono. Queremos la participación de la audiencia. Ya. Va muy rápido, voy a esperar. Y yo tratando de escribir. Va a quedar grabada, ¿verdad? Muy bien. La presuposición es una afirmación como si algo ya estuviera sucediendo o como conocemos con otras técnicas como declaración. Vamos a crear ejercicios, por ejemplo, uno que diga cuando. Cuando empieces a comprender las técnicas de patrón hipnótico, te serán más fácil. Después de realizar las técnicas de manera repetitiva, vas a tener mayor práctica. Antes de que llegues a aprender las técnicas, ya tendrás mayor facilidad de aprendizaje. Mientras estamos realizando estos ejercicios, tu cerebro está haciendo suyo el aprendizaje. Una vez que hayamos creado las 5 frases, podremos decir que ya dominamos las presuposiciones. Por poner algún ejemplo. Cuando hablamos del doble vínculo, decimos que se ofrecen 2 opciones que conducen al mismo objetivo. Por eso se llama doble vínculo. Por ejemplo, ¿prefieres empezar ahora o dentro de 5 minutos? Hay una decisión, hay 2 opciones, pero realmente el tiempo es corto y al final en ambos casos se asume que se va a comenzar la actividad. Otro ejemplo, puedes tomar apuntes en papel o en la computadora. Hay 2 opciones, por eso se llama doble vínculo. Mas, sin embargo, a pesar de que vamos a tomar una decisión, en ambas opciones vamos a tomar apuntes y esto implica participar en la clase. Muy bien,
Entonces, otro patrón se llama opciones ilusorias, muy parecido al doble vínculo, ¿sí? Hay una decisión, pero una cosa puede pasar primero y la otra después. No es que vamos a hacer una u otra como la de doble vínculo, sino que las ilusorias las vamos a hacer las dos, pero podemos escoger cuál vamos a hacer primero y cuál después. ¿Quieres leer primero o quieres escuchar primero? No se pregunta si quiere aprender. En ambos va a aprender, va a hacer tareas, va a participar. Solamente ilusoriamente decide qué quiere hacer primero y qué después. En la desvinculación consiste en conectar dos ideas mediante palabras como por ejemplo mientras. Estoy dando la clase de patrones y técnicas de hipnosis y mientras estoy tomando un té. Cuando estoy dando la clase de técnicas y patrones de lenguaje hipnótico, estoy tomando un té. Conforme vaya transcurriendo la clase de patrones y técnicas de lenguaje hipnótico, me voy tomando mi té. A medida que transcurre la clase de patrones y técnicas de lenguaje hipnótico, me tomo mi té. Son cuatro ejemplos de decir lo mismo a través de vinculación con palabras. Otro ejemplo puede ser, mientras escuchas esta explicación, puedes comenzar a encontrar ejemplos propios. La técnica o patrón de causa y efecto crea una relación entre dos eventos. Por ejemplo, escuchar con atención facilita comprender el tema. Mientras escuchas, creas una facilidad de comprender el tema. Otro ejemplo puede ser, cada ejemplo que analizas puede ayudarte a recordar mejor el concepto. Por eso es causa y efecto. En el primer ejemplo, la causa sería escuchar con atención y el efecto facilita la comprensión del tema. En el segundo, la causa sería cada ejemplo que analizas y el efecto puede ayudarte a recordar mejor el concepto. Otro patrón o técnica se llama lectura de mente. No es que se haga literal, sino que se habla como si se conociera la experiencia interna del oyente. Por ejemplo, quizás estés preguntándote en este momento cómo podrías aplicar este conocimiento en tu vida. Si tú en este momento estabas pensando, bueno, todo esto, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? Salud, entonces se, se ve como que yo pudiera leer tu mente. Otro ejemplo sería, tal vez notes curiosidad por el siguiente ejemplo. Esta técnica debe de emplearse con cautela porque puede resultar poco creíble si no coincide con la experiencia de la otra persona. ¿Ok? Hay un patrón que se llama nominalizaciones. Nominalizaciones. Esta es convertir procesos en sustantivos. ¿Sí? Por ejemplo, el de aprender se convierte en sustantivo al decir aprendizaje. Motivar en motivación. Comprender en comprensión. Por ejemplo, la comprensión llega paso a paso. Los verbos no específicos permiten que cada persona complete el significado. Por ejemplo, el significado de experimentar que siente Artemisa es personalizado. Lo mismo el significado de descubrir, de notar, sentir,
comprender o cambiar. Por ejemplo, puedes comenzar a descubrir nuevas formas de resolver este problema. La técnica de sugestiones indirectas son las que no ordenan, pero sí invitan, logrando que la acción se ejecute. Por ejemplo, un ejemplo directo sería decir, Artemisa, relájate. Un ejemplo indirecto sería decir, algunas personas descubren que respirar lentamente les ayuda a sentirse más relajadas. Existe un patrón que se llama metáforas, que es, al final de cuentas, una historia que transmite una enseñanza. Por ejemplo, la semilla no crece porque alguien la obligue, crece porque encuentra las condiciones adecuadas. El aprendizaje funciona de manera similar. A ver, Artemisa, en este ejemplo, ¿qué representa la semilla? Mm, vida o, pues sí, una futura vida, ¿no? Es una, bueno, esto así, ¿te entiendes, no? Ok, en Que la va a metáfora, encontrar sí, en va la, a encontrar ok. el lugar para crecer. Sí, Claro, por supuesto, es algo nuevo. La semilla no crece porque alguien lo obligue, crece porque encuentra las condiciones adecuadas. El aprendizaje funciona de manera similar. Tanto la semilla como el aprendizaje funcionan cuando encuentran las condiciones adecuadas. Tenemos otra técnica que es a través de citas. ¿Qué es esto? Bueno, la sugerencia se coloca en boca o mérito de otra persona en lugar de decirlo yo para evitar resistencias. Por ejemplo, un profesor decía que aprender es permitir que las ideas encuentren un lugar donde quedarse. Estoy transmitiendo un aprendizaje, pero se lo estoy atribuyendo a otra persona. Cuando hablamos de la técnica de truismos, son afirmaciones difíciles de negar. Un truismo es eso, una afirmación que cuesta mucho negar. Por ejemplo, un truismo sería el decir, todos aprendemos de manera diferente. Obviamente, no lo podemos negar porque cada uno de nosotros tiene su propia manera de aprender. Otro truismo sería, cada experiencia enseña algo. Después del truismo se añade la idea principal. Todos aprendemos de manera diferente. Todos aprendemos de manera diferente y por eso vale probar distintos métodos de estudios. Sería la idea principal. Hablar de preguntas abiertas es hablar de una técnica que invita a los procesos mentales, a la reflexión y obviamente a la generación de nuevas sinapsis. Por ejemplo, al preguntar qué cambiaría si aplicaras esta técnica diariamente, estamos invitando a la reflexión de que puede ser beneficioso el uso de esta técnica en el día a día. Al preguntar cuál de estos patrones te resulta más natural, estamos invitando a reflexionar, pero también a decidir cuál se me facilita y por consecuencia el que no se me facilite se me dificulta. La técnica de futurización invita a imaginar una situación futura. Por ejemplo, imagina dentro de 6 meses utilizando estas habilidades en una presentación profesional.
Aquí estamos hablando a futuro y estamos invitando al uso de la imaginación en una situación futura. Por eso decimos, imagina dentro de 6 meses que estás utilizando estas habilidades en una presentación. Perdón. Ok, bueno. eh, el hablar de truismo, presuposición, doble vínculo, verbos no especificados, futurización, estamos hablando de patrones y técnicas de programación neurolingüística. Bueno.